Alfonsín y los derechos humanos. Por Gustavo López. Las elecciones de 1983 eran vitales para la reconstrucción de la futura democracia, ya que la última dictadura cívico-militar, 1976 a 1983, nos había enfrentado como nunca antes a la alternativa vida-muerte. El primer golpe de Estado contra un gobierno democrático popular se había concretado el 6 de septiembre de 1930 derrocando a Hipólito Yrigoyen. Desde ese momento los grupos económicos más poderosos conformados por la oligarquía argentina por una parte y por el capital inglés por el otro, van a utilizar el golpe o el autoproclamado fraude patriótico para burlar la voluntad popular. Así, entre 1930 y 1983 nuestro país va a tener más gobiernos militares o fraudulentos que gobiernos democráticos. De hecho, el único gobierno democrático elegido por voluntad popular y sin fraude, que va a terminar el mandato constitucional en 53 años, fue el primer gobierno de Perón, 1946 a 1952. Sin embargo, desde 1955 la violencia política se fue incrementando llegando a bombardearse la Plaza de Mayo en junio de 1955. El pico más dramático se vivió a partir de 1976, con el golpe más cruento de nuestra historia, con torturas, secuestros en campos de concentración clandestinos, desaparición forzada de personas y asesinatos masivos. Con el golpe del 76, la oligarquía, el régimen, o los dueños del poder económico que habían derrocado a los líderes de los dos principales movimientos políticos del siglo XX vinieron a completar el desmantelamiento de las conquistas políticas y sociales, implementando para ello el terrorismo de Estado y cometiendo los crímenes más atroces y aberrantes jamás imaginados por nuestra cultura política. Las acciones terroristas del Estado a través de un genocidio, fueron en definitiva, instrumentos al servicio de un modelo económico, social, político y cultural que dejó a los argentinos vulnerables por varias generaciones. Por todos estos motivos, la elección del 30 de octubre de 1983 no era una elección más, era la oportunidad de construir sobre otros valores, una nueva y definitiva democracia. La dictadura militar, para protegerse de los crímenes cometidos, había sancionado el Decreto Ley 22.924, Ley de Pacificación Nacional promulgada el 22 de septiembre de 1983, que se hizo conocida como lo que verdaderamente era, Ley de Autoamnistía. Por medio de la misma, los dirigentes de la siniestra dictadura militar, ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno que resultara electo, procuraron dictar una amnistía sobre sí mismos. Este dato será de suma importancia en la campaña electoral y en el resultado final de las elecciones, ya que el candidato radical, Raúl Alfonsín, denunció un supuesto pacto entre los militares y el candidato peronista, Ítalo Luder, que consistía en aceptar la amnistía. Sin derogar esa ley, era imposible juzgar los crímenes. Lo paradójico era que el peronismo había sido la fuerza política que había sufrido el mayor número de víctimas del terrorismo de Estado, con presos, exiliados, secuestrados, torturados y desaparecidos asesinados. Sin embargo, sus principales referentes aceptaban la impunidad propuesta por los asesinos de sus compañeros. Es en ese contexto que la elección era vital: impunidad o justicia, democracia plena o salida electoralista condicionada por los militares. Después de tantos años de terror, después de una guerra inútil, imaginada por los genocidas para perpetuarse en el poder como fue la Guerra de Malvinas y al final de tantas vidas malgastadas, los argentinos queríamos democracia, paz y participación popular. Queríamos soberanía política de los que habían sido los tutores de un país secuestrado durante 50 años por los grupos económicos, custodiados por los sables de un ejército que había traicionado a la Constitución y a su pueblo. El 30 de octubre de 1983 ganaba Raúl Alfonsín y nuestro país, con marchas y contramarchas, con aciertos y errores, iba a iniciar el ciclo más prolongado de democracia plena, sin interrupciones golpistas jamás transitado no solo hasta hoy, sino por las futuras generaciones. Triunfo de Alfonsín y contexto internacional. Si bien nuestro país no fue el primero de la región en recuperar la democracia, ya que Bolivia lo hizo en octubre de 1982, fue el único que lo va a hacer sin condicionamientos pactados con las dictaduras que gobernaron hasta ese momento. En efecto, Bolivia es el primero en recuperar la democracia en 1982, pero pacta la salida con los militares y se compromete a no juzgar los crímenes, salvo aquellos ligados con el tráfico de drogas que pacta con EU.
Tanto Uruguay 1985, Brasil 1985, Paraguay 1989 y Chile 1990 pactan a través de diferentes normativas la impunidad para los crímenes cometidos, incluyendo los del Plan Cóndor, realizados por los gobiernos de facto de toda la región. Es importante destacar el contexto regional, porque el gobierno de Alfonsín es el único que decide juzgar y no va a contar con la colaboración de los gobiernos vecinos, sino que en casos como Paraguay o Chile, las dictaduras durarán tanto o más que el primer gobierno democrático argentino. Contexto político interno y derechos humanos. El primer gobierno de la recuperada democracia tenía por delante una enorme tarea plagada de dificultades. La deuda externa argentina se había multiplicado por 5. De 9.000 millones de dólares en 1976, habíamos pasado a 45.000 millones de dólares a fines de 1983. A los 4 meses de la asunción del nuevo gobierno vencía el pago del 40% de dicha deuda, 20.000 millones de dólares, y no había plata para hacer frente a los vencimientos. El aparato productivo estaba destruido. La desocupación y la pobreza habían crecido a índices que no se conocían desde 1930, habían cerrado más de 200.000 pequeñas y medianas empresas y los acreedores externos no solo no prestaban más dinero sino que además exigían el pago de la deuda externa. A este complejo panorama económico, que no iba a mejorar demasiado a lo largo de los años, hay que sumarle un cambio brutal en la economía internacional. A partir de mediados de la década del 70, el sistema productivo va a ir cediendo terreno en favor del sistema financiero, que se iría convirtiendo en la forma de acumulación de capital, dejando millones de desocupados en el mundo. Este fenómeno político-económico se lo conocerá como globalización de la economía, basada en un concepto neoliberal respecto del Estado y de su intervención en la economía. Es decir que Alfonsín comenzó su gobierno con alta desocupación, pobreza extrema, fábricas cerradas, enorme deuda externa, presión de los acreedores externos y un modelo económico internacional que no iba a generar empleo por más de 2 décadas. Por último, el país había perdido la guerra de Malvinas, castigando aún más a los jóvenes y deteriorando la ya devaluada inserción del país en el mundo. En este contexto económico y social se tomó la decisión de sentar las bases de la democracia, juzgando por primera vez en nuestra historia a los máximos responsables de la represión ilegal, a pesar del poder político que aún conservaban los militares en nuestro país. Podemos definir al periodo de su gobierno 1983 a 1989 como el de la transición democrática, porque pasamos de años de dictaduras hasta llegar a entregar el mandato presidencial a un gobierno electo, de otro partido político. Era la primera vez desde que se instaurara el voto popular en 1916, que un presidente constitucional entregaba el mandato a otro, de otra fuerza política. Algunos autores señalan que este hecho político marcó el fin de la transición. Tuvieron que pasar muchos años para que hoy se reconozca la dimensión democrática de Raúl Alfonsín. El valor de sus decisiones, con aciertos y errores, pero que permitieron sentar las bases del país actual. La política del alfonsinismo en materia de derechos humanos. El antecedente internacional en el que Alfonsín se inspiró para tratar el enjuiciamiento a los represores fue el juicio de Nuremberg. En él, los ejércitos aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial habían juzgado en un tribunal militar especial a los principales jerarcas del régimen nazi. Alfonsín pensaba perseguir el juzgamiento de los principales responsables de los crímenes, estableciendo para ello 3 niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes de cometer los crímenes, máximos responsables; los que obedecieron órdenes militares sin posibilidad de negarse a ello, exculpados por cumplir órdenes; y los que, aun habiendo cumplido órdenes, habían cometido por su cuenta crímenes aberrantes, a ellos también se los juzgaba. Esta idea, esbozada durante la campaña, se inspiraba en Nuremberg, pero su aplicación terminó siendo muy distinta. El gobierno democrático debía modificar una serie de normas y además, ordenar el juzgamiento. En ese orden de ideas, Alfonsín decreta el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares, envía al Congreso la derogación de la ley de autoamnistía, modifica el Código de Justicia Militar y crea la CONADEP. El juicio a las juntas y la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, sin dudas constituyen las acciones más trascendentes del gobierno de Alfonsín, porque marcó el modelo democrático con un juicio histórico que implicó que por primera vez en nuestra historia, los crímenes cometidos desde el Estado tengan castigo a través de la justicia ordinaria. Alfonsín nos legó el valor de la democracia como sistema de convivencia. Ese fue su gran triunfo.
Sabemos que con la formalidad no alcanza, que hay que dotarla de poder, pero también aprendimos que por fuera de la democracia solo hemos cosechado desdichas. Juicio a las juntas, causa número 13/85, para contextualizar algunas de las acciones enumeradas, la primera que aparece es la del juicio a las juntas y la creación de la CONADEP. Como se señalara, era la primera vez que un gobierno democrático juzgaba, a través de los tribunales ordinarios y los jueces naturales, no con tribunales especiales, a los máximos responsables políticos acusados de cometer crímenes contra la población civil. Los antecedentes internacionales en la materia se remontaban al juicio de Nuremberg, en el que los ejércitos vencedores de la Segunda Guerra Mundial habían juzgado a través de un tribunal especial militar, a los máximos responsables del nazismo. A la semana de asumir como presidente, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la autoamnistía, el cual se aprobó el 28 de diciembre de 1983 como Ley 23.040. El 13 de diciembre de 1983, Alfonsín dictó dos decretos, el 157 y el 158. En el segundo ordenaba el juicio a las tres primeras juntas militares. Decreto número 158/83. Juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 1983, considerando que la Junta Militar que usurpó el gobierno de la nación el 24 de marzo de 1976 y los mandos orgánicos de las Fuerzas Armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales. Que entre los años 1976 y 1979 aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria doctrina de la seguridad nacional. Que todos los habitantes del país, y especialmente los cuadros subalternos de las Fuerzas Armadas, fueron expuestos a una intensa y prolongada campaña de acción psicológica destinada a establecer la convicción de que los agentes disolventes o de la subversión, difusa categoría comprensiva tanto de los verdaderos terroristas como de los meros disidentes y aún de aquellos que se limitaban a criticar los métodos empleados, merecían estar colocados fuera de la sociedad y aún privados de su condición humana y reducidos por tanto a objetos carentes de protección jurídica. Que por otra parte y en el marco de esa acción psicológica, se organizó la represión sobre la base de procedimientos en los cuales, sin respeto por forma legal alguna, se privó de su libertad a personas que resultaron sospechosas a juicio de funcionarios no individualizados y sobre la base de esa mera sospecha, no obstante haber sido encontradas en actitud no violenta, fueron conducidos a lugares secretos de detención, sin conocerse con certeza su paradero ulterior, a pesar de lo cual cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchos de ellos fueron privados de la vida sin forma alguna de juicio, y además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos. Que en numerosas manifestaciones los integrantes de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas y de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la nación en la fecha antes indicada, han reconocido la responsabilidad que les cupo en los procedimientos descriptos. Esas manifestaciones se han visto corroboradas por la explícita declaración contenida en el acta de la Junta Militar del 28 de abril del año en curso, donde se declara que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Junta Militar. Que la existencia de planes de órdenes hacia los miembros de la Junta Militar actuante en el periodo indicado, y a los mandos de las Fuerzas Armadas con capacidad decisoria, responsables en calidad de autores mediatos por los hechos delictivos ocurridos en el marco de los planes trazados y supervisados por las instancias superiores. Art. 514 del Código de Justicia Militar, la responsabilidad de los subalternos, que el texto de esa norma desplaza, se ve especialmente reducida por las circunstancias de hecho derivadas de la acción psicológica antes destacada, que bien pudo haberlos inducido, en muchos casos, a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema coercitivo a que estaban sometidos. Que además de los atentados derivados del cumplimiento de las órdenes recibidas, es también un hecho de conocimiento público que en el curso de las operaciones desarrolladas por el personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su dignidad y libertad sexual y contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores. Que en esos casos como en cualesquiera otros en los cuales se haya incurrido en excesos por parte de los ejecutores de las órdenes de operaciones, o en que éstas fueran de atrocidad manifiesta,
la responsabilidad de esos ejecutores no excluye la que corresponde a los responsables del plan operativo. La puesta en práctica de un plan operativo que por sus propias características genera la grave probabilidad de que se cometan excesos, la que se vio confirmada por los hechos, genera para los responsables de haber creado la situación de peligro, esto es, los que aprobaron y supervisaron el plan operativo, el deber de evitar que ese peligro se materialice en daño. Que por otra parte se ha señalado también la existencia de casos en los cuales se ejerció con desviación de poder, la facultad de detención emergente del art. 23 de la Constitución Nacional, y consecuentemente se menoscabó de modo ilegal la libertad personal. Que la existencia de textos normativos públicos o secretos, destinados a amparar procedimientos reñidos con principios éticos básicos, no puede brindar justificación a estos, pues son insanablemente nulas las normas de facto cuya eventual validez precaria queda cancelada ab initio por la iniquidad de su contenido. Que la restauración de la vida democrática debe atender, como una de sus primeras medidas, a la reafirmación de un valor ético fundamental, afianzar la justicia. Con este fin, corresponde procurar que sea promovida la acción penal contra los responsables de aprobar y supervisar operaciones cuya ejecución necesariamente había de resultar violatoria de bienes fundamentales de la persona humana tutelados por el derecho criminal. Que con la actuación que se preconiza se apunta simultáneamente al objetivo de consolidar la paz interior. Que esa persecución debe promoverse por lo menos, en orden a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, y aplicación de tormento a detenidos, todo ello, sin perjuicio de los demás delitos que se pongan de manifiesto en el curso de la investigación, y en los que las personas a quienes se refiere este decreto hayan intervenido directamente, o como autores mediatos o instigadores. Que para el enjuiciamiento de esos delitos es aconsejable adoptar el procedimiento de juicio sumario en tiempo de paz, concebido para aquellos casos en que sea necesaria la represión inmediata de un delito para mantener la moral, la disciplina y el espíritu militar de las Fuerzas Armadas, art. 502 del Código de Justicia Militar. Esos valores se han visto afectados de modo absoluto con la adopción, por los mandos superiores orgánicos de esas fuerzas, de un procedimiento operativo reñido con los principios elementales del respeto por la persona humana que, de acuerdo con lo establecido en el art. 122, Inc. 1 del Código de Justicia Militar, corresponde intervenir en el juzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Que corresponde respetar la competencia de ese tribunal en atención a la prohibición del art. 18 de la Constitución Nacional de sacar al imputado del juez designado por la ley con antelación al hecho. Sin embargo, dado que el ser juzgado penalmente en última instancia por un tribunal de índole administrativa constituye tanto un privilegio como una desprotección para el procesado, ambos vedados por la Constitución, se prevé enviar inmediatamente al Congreso un proyecto de ley agregando al procedimiento militar un recurso de apelación amplio ante la justicia civil. Que la persecución penal de los derechos a que se refiere este decreto interesa a todos y cada uno de los habitantes, en particular a las víctimas, los que podrán, en uso de sus derechos, realizar aportes informativos dirigidos al esclarecimiento de esos delitos y al acopio probatorio contra sus autores. Que con la finalidad de atender a estos requerimientos es necesario practicar los ajustes presupuestarios destinados a permitir que el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cuente con el equipamiento de personal y elementos que hubiere menester. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta. Art. 1. Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes, Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier General Orlando R. Agasti, Almirante Emilio Amasera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar de R. Graf Figna, Almirante Armando J. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General Basilio Lamidozo y Almirante Jorge I. Anaya. Art. 2. Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el art. 1. Art. 3. La sentencia del Tribunal Militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Militar una vez sancionadas por el H. Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha. Art. 4. Practíquense los ajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento del presente decreto, y la dotación de equipamiento y personal transitorios que requiere el señor Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Art. 5. Comuníquese, etc.
Raúl R. Alfonsín. Antonio Atrócoli. Raúl Borras. Carlos Alconada Aramburu. Dante Caputo. Roque Carranza. Antonio Musi. Bernardo Greenspoon. Aldo Neri. Creación de la CONADEP y juicio ordenado. El juicio a las juntas militares. El 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, que tenía como objetivo relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976. Además, envió al Congreso la derogación de autoamnistía, la cual se aprobó el 28 de diciembre de 1983 como Ley 23.040 y finalmente modificó el Código de Justicia Militar, ya que hasta ese momento los militares se juzgaban a sí mismos y a partir de esa modificación, la segunda instancia de la justicia militar pasaba a ser la Cámara Federal, es decir, la justicia ordinaria. La CONADEP estaba integrada por 8 miembros elegidos por el presidente, 3 miembros elegidos por la Cámara de Diputados, y 5 secretarios. Los nombres más recordados son los del escritor Ernesto Sábato, el médico René Favalourou, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino Marsal Meyer, el pastor evangélico Carlos Gattinoni, el sacerdote católico Jaime de Nevares, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide y Raúl Aragón. La comisión trabajó 9 meses, elaboró un informe de 50.000 páginas, y documentó alrededor de 9.000 casos concretos de violaciones de derechos humanos, que no son todos ya que se estima que fueron alrededor de 30.000 los desaparecidos, pero que sirvieron de prueba fundamental en el juicio. En 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado Nunca más, que fue entregado al presidente Raúl Alfonsín. Sin el informe que documentaba miles de casos, hubiera sido prácticamente imposible llevar adelante los juicios ya que se necesitan pruebas concretas para dictar las condenas respectivas. El juicio a las juntas comenzó en 1985, después que la justicia militar nada hiciera a partir de la reforma del Código de Justicia Militar como primera instancia de juzgamiento. Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgó a las juntas militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. de Alessio. Durante el juicio, los jueces rotaron cada semana en la presidencia del tribunal. El fiscal fue Julio César Estrasera, y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio comenzó el 22 de abril de 1985, el 14 de agosto concluyó la etapa oral y pública, y luego de escuchar la declaración de 833 personas, el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal dictó sentencia en el marco del juicio a las juntas militares, causa 13. Año 1985. La sentencia confirmaba la noción de un plan sistemático de exterminio, justificaba la fuerza probatoria de los testigos y descalificaba los argumentos de la defensa. Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato. Los acusados fueron los integrantes de las 3 primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del ejército entre 1976 y 1978, Emilio Eduardo Masera, comandante en jefe de la Armada entre 1976 y 1978, y Orlando Ramón Agasti, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978, que conformaron la primera Junta Militar, 1976-1980, Roberto Eduardo Viola, comandante en jefe del Ejército, entre 1978 y 1979, Armando Lambruschini, comandante en jefe de la Armada, entre 1978 y 1981, Omar Domingo Rubens Graf Figna, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979, que formaron parte de la Segunda Junta Militar, 1980 a 1981, y Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante en jefe del Ejército, entre 1979 y 1982, Jorge Isaac Anaya, comandante en jefe de la Armada, entre. Los únicos que recibieron la pena de prisión perpetua fueron los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos.